Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo video tutorial. Es la edición número 5 de la página Simulando Circuitos Juntos. Esa es nuestra página que yo los invito a que la visiten. Donde aprendes tú a simular circuitos, además de aprender electrónica básica. Bueno, vamos a hacer nuestro circuito en el simulador Proteus ISIS, donde yo voy a continuar con un circuito anterior, demostrando matemáticamente, haciendo cálculos de cómo sacar resistencia, cómo sacar intensidad de corriente en circuitos en serie y circuitos en paralelo, además de hacer las mediciones correspondientes para comprobar eso que les estoy diciendo. Bueno, vamos a poner la batería 9 voltios. Vamos a proceder a colocar LEDs. Mis LEDs van a ser unos 5. Los conectamos en paralelo. Nuestro primer circuito sería en paralelo. Vemos ahora sí, conectamos nuestros diodos emisor de luz con la batería. Y ahora listo. Luego de esto tendremos que proceder a hacer un cálculo de resistencia y hacer un cálculo de corriente que necesitaremos para suministrar a cada LED. Nuestra resistencia es muy importante para evitar daños en el diodo emisor de luz. Es muy importante saber hacer estos cálculos. Bueno, para empezar, nosotros quedamos desde un video anterior que un circuito paralelo, la corriente se va a dividir. Se divide de esta manera: pasan los electrones y se dividen en cada uno de los componentes que llegan hasta acá y fluyen así. En el caso de las resistencias también habíamos dicho que se divide la corriente de manera diferente por ser diferente el valor de las resistencias. En este caso podríamos decir que una resistencia de 100, una de 1000, una de 10.000, va a pasar la mayor parte de la corriente por la más pequeña, y así se va a dividir de una manera proporcional al tamaño de las resistencias. En este caso los LEDs se va a dividir de una manera igual. Nuestra corriente se divide obviamente aquí, una corriente de entrada, usando el sentido convencional de la corriente, porque les había dicho anteriormente que la corriente fluye de aquí a acá, del negativo al positivo, pero por sentido convencional estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera y ya quedan los mismos resultados. Por eso es una convención de corriente, por eso optaron por mantenerla. Bueno, para empezar a hacer los cálculos vamos a recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente, multiplicado a la resistencia multiplicado por la intensidad de corriente. Ahora podemos despejar de ahí valores como resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Aquí ya tenemos aumentamos el tamaño de la letra. Aquí está. Aquí. Bueno, ahí tenemos nuestra ley de Ohm. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos saber qué resistencia usar para no quemar nuestros diodos emisor de luz. Para calcular eso, primero debemos saber qué voltaje es el que tenemos. Luego debemos saber qué corriente necesitamos y al final sacamos el valor de nuestra resistencia. Para calcular el voltaje que tenemos en total, va a ser el voltaje de la batería en este caso, o el voltaje que haya de aquí a aquí. De aquí a aquí es nuestro voltaje que haya de aquí a aquí. En este caso es la batería. Y le restamos la caída de voltaje. La caída de voltaje es aproximada de 2.2 voltios. Voy a poner nuestra caída de voltaje. Vamos a poner nuestra fórmula, donde decimos que el voltaje es igual a 9 menos 2.2, y esto es igual a 6.8 voltios. 6.8 es nuestro voltaje.
Ahora vamos a seguir con esta fórmula. Ya tenemos que un voltaje lo conocemos. ¿Por qué 2.2 voltios? Porque la caída de voltaje en paralelo solamente sería de lo que vendría siendo un solo LED. La única caída que se proporciona en un circuito en serie. Se proporcionan más caídas de voltaje dependiendo del número de LEDs. Bueno, por eso es más conveniente conectarlas en paralelo. Ahora, si tenemos que nuestra caída de voltaje es de 9 voltios, digo de 2 voltios, la corriente ahora que tenemos o que necesitamos es aproximada de unos 15 miliamperes, porque con ese amperaje, esa corriente es la que necesitamos para que funcione de manera adecuada nuestro diodo emisor de luz. Bueno, si tenemos 15 miliamperes, esos 15 miliamperes van a ser por cada LED, porque como ya les había mencionado, se divide la corriente en estos. Si se divide la corriente, entonces tendremos, para saber qué corriente necesitamos que fluya de aquí y luego se separe, necesitamos primero multiplicar el número de LEDs, que sería 5 en este caso. Voy a ponerlo así, número de LEDs multiplicado, ¿por qué? Por la corriente por cada LED. Y ahora estos valores los distribuimos y vimos que la corriente por el número de LEDs que tenemos son 5. Si lo multiplicamos por la corriente, siempre va expresada en amperios la corriente, que en este caso son 15 miliamperios los que necesitamos, y expresado en amperios sería 0.015 amperios. Esta es nuestra corriente. Y ahora, si hacemos las cuentas, la corriente va a ser igual a 0.75 amperios. Es nuestra corriente. Ahora, usando nuestra fórmula de la ley de Ohm que estaba aquí, la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces la resistencia que necesitamos para poder obtener esa corriente es igual a 6.8 sobre 0.075. Entonces, si nosotros dividimos 6.8 entre 6.8 entre 0.75, nuestra resistencia total va a ser de 90 ohmios aproximados. 90 ohmios. Listo. Entonces vamos a comprobarlo. Tenemos nuestro cálculo. Comprobamos que nuestra resistencia tiene que ser de 90 ohmios. Borramos la línea. Ponemos una resistencia, la conectamos. Ponemos 90. Y ahora sí. Procedemos a correr la simulación. Nuestros LEDs prenden de manera adecuada. Ahora ustedes dirán, ¿cómo sé que son 15 miliamperios los que están corriendo ahí, no? ¿Cómo sé que hay 90 ohmios? ¿Cómo sé que hay 6.8 voltios? Bueno, podemos hacer esto para comprobarlo más explícitamente. Aquí en este icono de aquí que ya les había mostrado en un video anterior, el segundo video, aquí están nuestros instrumentos para medir. En este caso vamos a medir una batería, es corriente directa. Usamos el voltímetro para medir este voltaje. Vamos a usar un amperímetro para medir corriente. En nuestro amperímetro, nuestros voltímetros. Bueno, ¿cómo conectamos esto? Un voltímetro lo vamos a conectar en paralelo con el elemento que queramos medir, de esta manera. Ahí está, conectado en paralelo, y conectado en paralelo con este otro. Bueno, vamos a correr la simulación para ver que sí mide. Y miren,
Aquí están los 6.8 más o menos los voltios y 2.2. El caso de la caída de voltaje de los LEDs son de 2.24 voltios y toda la demás, el demás voltaje se va a ver en la resistencia de aquí, y si sumamos esto nos van a dar los 9 voltios. Entonces aquí ya tenemos comprobado que nuestro cálculo de voltaje y nuestro cálculo de la caída de voltaje está correcto, que es esto. Ahora vamos a comprobar las corrientes. Vamos a conectar nuestro amperímetro, y esto es como se conectan. Bueno, para conectar un amperímetro lo que necesitamos es voy a desconectar para que puedan observar. Necesitamos conectarlo en serie con los elementos que queramos. Vamos a medir la corriente. Vamos a medir la corriente de entrada, la que entra a nuestro circuito. Aquí está nuestra corriente de entrada. Deben ser aproximadamente unos 0.75 miliamperios. Vamos a correr nuestro circuito, y aquí tenemos 0.007. Bueno, es más o menos aproximado. Vamos a cambiar el valor, aquí el rango, a miliamperios para poderlo ver más explícitamente. Ahora corremos el video y tenemos 0.75 miliamperios, y esto coincide con este de aquí. Ya vieron que no está correcto nuestro amperaje aquí. Ahora vamos a eliminar nuestro amperímetro. Recuerden que el amperímetro se conecta como un cortocircuito, es decir, como un cable, como si fuera, por eso se dice que es en serie con el elemento, como si fuera un cable, se comporta como un cable. Y el voltímetro va a ir en paralelo con nuestros elementos. Bueno, vamos a conectar más amperímetros para ahora medir la corriente en cada LED. Aquí están nuestros amperímetros. Vamos a eliminar estas líneas. Spring. Aquí tenemos ya nuestro amperímetro. Vamos a colocar más. Los copiamos. Ok. Y los pegamos. Paste. Y le damos copiar, pegar. Ya que tenemos pegados, los conectamos como si fuera el cable. Así, de esta manera, de la misma manera que estaban conectados hace rato los LEDs. Y así lo conectamos con nuestra batería, con nuestra resistencia que va a la batería, y los conectamos en paralelo. Fíjense que debe de estar en los signos de la manera apropiada. Hacia el más va hacia donde está el positivo, y el menos que va de la misma manera hacia donde está el negativo. Ahora cambiamos el rango. Olvidé cambiar el rango. Ok. Miliamperios, es muy importante también porque a veces tenemos mediciones de miliamperios o microamperios y lo estamos en un rango de amperios, no alcanzamos a ver nada porque no alcanzan los dígitos para mostrarnos eso, y con este rango pues los podemos ver mejor. Ahora damos play y tenemos punto 15 como está demostrado perfectamente. Entonces, deduciendo esto, para sacar la corriente que necesitamos o la resistencia que necesitamos para cada LED, esta es nuestros cálculos. Vamos a hacer otro ejemplo rápido, pero ahora con el de serie, el circuito en serie. Conectamos un circuito en serie, una batería. Vamos a conectar LEDs. Estos LEDs vamos a conectar ahora en manera serial, en serie. 5 de la misma manera.
5 de la misma manera. Y ahora procedemos a conectarlos. Listo, aquí están nuestros LEDs. Ahora, si nosotros corremos la simulación, vemos que no enciende ningún LED. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, esto se debe, ya también se los había mencionado anteriormente, que las caídas de voltaje se van a sumar. No conviene mucho conectar en paralelo para iluminación o este tipo de cosas, porque yo tengo mayor voltaje aquí que acá y aún así no me enciende. Se debe a que aquí son 2.2 de caída, 2.2 de caída, 2.2 de caída, y si esto lo multiplicamos por 5, 2.2 por 5, tenemos 11 voltios. 11 voltios y nuestra corriente no nos va a alcanzar. Observa. En este caso sí nos alcanza la corriente, pero ya vi el error que tenemos aquí. También se me olvidaba conectar este diodo a la inversa, porque están conectados al revés. Deben de tener mucho cuidado con conectar un diodo LED, y si lo vamos a girar, lo giramos así. Esta parte, que es la parte donde entra el triángulo, es la que va al positivo, y la parte donde está la raya vertical es hacia el negativo. Deben de conectarlos hacia el negativo, y bueno, al revés, 180 grados. Y ahora sí ya conectamos nuestro circuito, lo encendemos y sí nos va a dar corriente, y una corriente alta. Pero ¿qué pasa si nosotros conectamos otro LED? Pues no va a encender ninguno, no va a encender ningún LED. Todos se van a quedar apagados, porque el voltaje no va a alcanzar para limitar. Ahí sí ya no enciende ningún LED. Bueno, el cálculo de corriente, entonces, en este caso, para alimentar nuestros LEDs bien y que no se pasen del voltaje necesario, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Usamos la misma fórmula de la ley de Ohm: resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Esa es nuestra fórmula que usamos, de la misma manera. Esa es nuestra fórmula. Y para calcular entonces el voltaje total, que dijimos en la primera, es lo primero que calculamos, es el voltaje que tenemos, que en este caso son 12 voltios, y le restamos el número de LEDs multiplicado por las caídas de voltaje. Número de LEDs por caída. Entonces los sustituimos aquí abajo, y nuestro voltaje va a ser igual a 12 menos, tenemos 5 por multiplicado por 2.2. Depende también del color del LED que tengan en la práctica. Pueden ustedes hacer un circuito sencillo, como el primer video, un circuito en serie con una resistencia, y hacen la operación de la caída de voltaje que hay en ese mismo LED, lo miden con un multímetro y saben qué caída de voltaje hay en cada LED. En este caso 5 por 2.2 será 11. Entonces nuestro voltaje que nos va a quedar va a ser de 1 voltio. Ahora ese voltaje nosotros lo vamos a sustituir en esta ecuación, y en esta ecuación también vamos a poner la corriente. ¿Qué corriente necesitamos? La corriente podría ser la misma, igual 15 miliamperes. 15 miliamperes, y esto es igual a 0.015 amperes. Luego representamos en amperes, hacemos la fórmula, y si ponemos 1, la resistencia es igual a 1
sobre 0.015. Entonces esa es la resistencia que yo necesito para poder encender mis LEDs, y esa resistencia es de 66 ohms. Es igual a 66 ohms. Esa es mi resistencia para evitar que se quemen también los LEDs, porque en serie también se pueden quemar si excedemos el voltaje. Entonces le damos enter. Vamos a quitar vamos a poner una resistencia y le vamos a dar el valor que habíamos acordado. Vamos a poner 66. Ese es el ohmiaje que necesitamos. Ahora le damos que play y prenden los LEDs, y de la misma manera que sea. ¿Cómo vamos a saber entonces que estamos correctos? Bueno, pues como ya lo habíamos mencionado, también la corriente va a ser la misma en cada LED, en todo el circuito en serie. La corriente va a ser la misma en todos los circuitos en serie. Entonces, si nosotros conectamos un amperímetro aquí, de ese amperímetro, nosotros vamos a poder saber qué corriente hay, y es la misma en todos los LEDs. Por eso en los cálculos solamente consideré esta corriente, porque se va a distribuir en todos los LEDs. No necesitamos multiplicarlo por 5 como hicimos acá, porque la corriente en el paralelo sí se divide, aquí no se divide. Entonces vamos a cambiar el orden de los miliamperes. Ok, y ahora encendemos. En este caso fueron 12.5 los miliamperes. Bueno, ¿y esto por qué? Porque dijimos que la caída de voltaje en realidad no es 2.2, es 2.24 aquí en ISIS. Por lo tanto ahí hay un pequeño cambio, pero en sí la corriente es casi la misma. La corriente es muy parecida a esta. Si nosotros medimos el voltaje, para terminar, en el voltímetro de corriente directa, podemos darnos cuenta que la caída de voltaje va a ser de cuánto, y la caída de voltaje aquí también 180 grados, para que no nos salga negativa, que sale lo mismo, pero aquí está en paralelo con nuestro elemento, y esta va a ser la misma en todos los LEDs. Si la sumamos nos va a salir 11 punto y tantos, y aquí va a permanecer el resto del voltaje de todo, menos que le restamos entonces 2.24, y aquí son 0.82, y si dividimos 0.82 entre los 62 voltios nos da los 12 miliamperes, y comprobamos que está correcto nuestros cálculos, y así podemos utilizar estas reglas para encender nuestros LEDs sin quemarlos, siempre conectando resistencias. Aunque sea solo un solo LED o más, siempre se necesitan conectar las resistencias para evitar quemarlos, y podemos tener un funcionamiento óptimo de los LEDs. Bueno, eso es todo, espero les haya gustado.